El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Comisión Organizadora Nacional de la Segunda Olimpiada Juvenil de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de formación para los docentes y sus equipos olímpicos. En esta segunda edición de la Olimpiada, tenemos el tema generador titulado Cambio Climático. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a las personas del SENAMED, de Ministerio de Educación, por la invitación a participar en las segundas Olimpiadas de la Ciencia en Venezuela. Se me invitó para hablar sobre los cambios climáticos, sobre todo los cambios paleoclimáticos. ¿Okay? Yo quiero empezar diciendo que los cambios climáticos es un proceso inherente a la historia de la Tierra próxima. Para conversar, se me pidió hablar sobre la actividad solar, las erupciones volcánicas, las variaciones orbitales, los ciclos Milankovitch, que tiene que ver con los mecanismos de forzamiento climático y de los climas del pasado, o sea, la paleoclimatología, la reconstrucción, cómo se reconstruyen los climas del pasado a través del núcleo de hielo, anillos de árboles, sedimentos marinos, análisis de polen, análisis morfológico, suelo, métodos de adaptación, lo cual tengo que reducir porque tengo solamente una hora para hablar de esto. Y se me pide hablar de los grandes eventos climáticos, edad de hielo, óptimo climático medieval, pequeña edad de hielo, y una comparación histórica entre los climas actuales y los pasados, fundamentalmente en Venezuela, y hablar de evidencias científicas del cambio climático en Venezuela. La próxima. A modo de preámbulo de esta charla, que es muy general, quiero decir que los problemas ambientales y el cambio climático, gran parte de lo que queremos conocer sobre estos temas, los hemos leído, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos investigado, pero para la gran parte del público en general, y ahí la función del educador, es que la gente trata de entender los acontecimientos que nos afectan a partir de la prensa escrita, la prensa digital, los videos científicos, las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, X. Y hay una gran variedad de opiniones que van desde las muy serias hasta las muy triviales y subjetivas. Estas informaciones también son desinformaciones. Por lo general tienen su origen en una interpretación libre de las publicaciones científicas, de lo que hacen los científicos que estudian los paleoclimas. Entonces, por esa vía, el modo de entender la realidad ambiental del cambio climático depende de nuestra fuente de información, la próxima. Pero nuestras fuentes de información son confiables. Todo lo que leemos responde a la realidad. Son las noticias de prensa y las redes sociales ajustadas a la realidad de lo que se publican en las revistas científicas. Lo publicado en las revistas científicas es realmente confiable. Entonces el problema es que cuando estamos convencidos de ver a nuestra manera la realidad. Por eso yo pienso que la ciencia de la Tierra, el estudio de la ciencia de la Tierra, a nivel de educación, fundamentalmente en la escuela secundaria, es el camino más expedito para promover la construcción de una ciudadanía crítica, reflexiva y responsable, para entender objetivamente los problemas ambientales y en especial los relativos al cambio climático, porque sobre esto se ha especulado mucho. Es decir, que hay un cruzamiento entre la verdad, los hechos y las especulaciones. La próxima, por favor. Bueno, para empezar a hablar de esto del cambio climático, tenemos que ver desde cuándo empezaron a hacerse registros meteorológicos con instrumentos. Esto fue a partir del siglo XVII, con la invención del barómetro. Y con ello se midieron algunas variables meteorológicas, como la presión atmosférica y la humedad, y se hicieron las primeras redes de observación. Pero esto fue el inicio. Posteriormente, la próxima, ¿verdad? En el año 1873 se creó la primera organización meteorológica internacional,
conocida como la Organización Meteorológica Internacional, que se creó en Austria, y tenía como fundamento llevar, ¿verdad?, una información sobre el tiempo. Fíjese que no hablamos de clima, sino del tiempo, ¿no? Presión, temperatura, viento, precipitación. El nacimiento de esta organización parte del principio que los sistemas meteorológicos se desplazan a través de la frontera de los países, no hay fronteras nacionales. Y el conocimiento de las variables meteorológicas de la Tierra es necesaria para la predicción meteorológica. Bueno, esta Organización Meteorológica Internacional se mantuvo hasta 1951, cuando fue sustituida por la Organización Meteorológica Mundial. Por cierto, un gran meteorólogo nuestro, venezolano, el doctor Goldbrunner, es miembro fundador de la Organización Meteorológica Mundial, la próxima. Y así se creó la Organización Meteorológica Mundial en 1950, que es la heredera de la Organización Meteorológica Internacional. La próxima, por favor. Bien, entonces a partir de un poco antes hay un registro meteorológico mundial. Fíjense bien, no es un registro climatológico, porque hay que entender qué es clima y qué es tiempo y qué es clima, ¿no? Así mucha gente todavía confunde, y cuando está cayendo un aguacero muy grande dice, no, el clima está lluvioso, o cuando está haciendo mucho calor el clima está muy cálido, ¿no? Entonces hay un error en eso, ¿no? Porque el clima es una medición estadística de los registros del tiempo, de la meteorología a largo dato, ¿no? Bien, estos registros mundiales que comenzaron antes, en 1923, con la Organización Meteorológica Internacional, se ha continuado bajo la dirección de la Organización Meteorológica Mundial. La próxima. Bueno, y así se han ido registrando, y la cosa ha ido cambiando hasta la actualidad, pues que tenemos que estos registros del estado del tiempo meteorológico se hacen con satélite a nivel global. Antes todo esto era manual. Sin embargo, la próxima, la predictibilidad del tiempo meteorológico depende de las observaciones de las redes meteorológicas. Mientras más datos se tengan, la predictibilidad será mayor. Mientras menos datos se tengan, la predictibilidad será menor. Por eso yo quiero insistir que las redes meteorológicas nacionales de cualquier país deben estar activas, registrando datos diarios continuamente. Hay que hacer hincapié en conservar o mantener las redes meteorológicas nacionales, porque estos datos deben estar a disposición del investigador, del profesor, del alumno, de la persona cualquiera que quiera tener la información. Los datos meteorológicos nacionales en cualquier país son públicos, no son secretos de Estado. La próxima, por favor. Bueno, así llegamos hasta cuando empieza el problema de que hay una variabilidad climática, y las Naciones Unidas crean, conjuntamente con la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, crean un panel de expertos, ¿verdad?, que es el panel intergubernamental del cambio climático, y el objetivo de eso es informar sobre las evaluaciones científicas, repercusiones sociales y económicas de los cambios climáticos, y formular las estrategias de respuesta para enfrentar la problemática del cambio climático. La próxima, por favor. Bueno, la próxima, vamos a pasar la próxima. Bien, entonces, para mi charla, acuérdense que estoy en el preámbulo, pues la premisa de partida es la siguiente, que los cambios climáticos han ocurrido siempre. Y quiero citar a Raymond Braille, uno de los paleoclimatólogos, climas del pasado más importante del mundo,
que dice que si los cambios climáticos antropogénicos ocurren en el futuro, ellos estarán superimpuestos e interactuarán sobre la variabilidad climática natural de base. ¿Qué es lo que se enfatiza aquí? Que hay una variabilidad climática natural, y en los últimos años, en los últimos 150 o 200 años, hay una influencia del factor antrópico. Esto puede interferir con el cambio natural del clima. Y termina Braille diciendo que por lo tanto los datos paleoclimáticos del Holoceno, cuando hablo del Holoceno hablo de los últimos 11.000 años, estos datos del Holoceno son capaces de resolver el espectro completo de la variabilidad climática y ubicar los limitados récords instrumentales en una perspectiva de términos largos. Limitados récords instrumentales. No podemos tener los récords instrumentales de 150 años, 200 años en el pasado, como la directriz que nos va a hablar nosotros sobre el cambio climático a futuro, porque porque los cambios climáticos son una característica esencial de nuestro planeta, y tenemos que recordar que nuestro planeta, según estudios geológicos y mediciones radiométricas, tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. Y lo que es más importante es que en esos 4.500 millones de años, el clima del planeta ha estado cambiando siempre, siempre. Y si nosotros no entendemos cómo cambió el clima en el pasado, mucho menos vamos a entender cómo va a cambiar en el futuro. Hay que saber los mecanismos fundamentales de los forzamientos climáticos y quedarnos menos en el presente. Esto es un problema de escala. Estudiar el cambio climático es un problema de escala. No podemos pretender que en 1 o 2 generaciones nosotros podemos predecir por dónde va a cambiar el clima, si ni siquiera sabemos cómo cambió bien. Se está estudiando, y a medida que nosotros empezamos a estudiar retrospectivamente para atrás, vamos entendiendo un poco mejor. Por eso Braille habla de los cambios climáticos del Holoceno. Imagínense ustedes 10.000 años. La próxima, por favor. Bueno, aquí estamos como para refrescarle a los profesores, pues esta charla es especialmente dedicada a los profesores que van a dirigir sus equipos en el cambio climático, y esta es la parte de paleoclimatología, la historia geológica del planeta. 4.500 millones de años, desde el precámbrico, paleozoico, mesozoico hasta el cenozoico. En el cenozoico tenemos lo que se llama el período cuaternario, que es aproximadamente 2.600.000 años, un poco menos. 2.600.000 años. Comparado con 4.500 millones de años, no es absolutamente nada. Apenas conocemos un poco del clima del cuaternario. La próxima, por favor. Bueno, aquí lo tengo un poco más ampliado. El cuaternario, el último periodo con 2 épocas, Pleistoceno y el Holoceno. Casualmente en el cuaternario que se dice que aparece el hombre, no precisamente este está más evolucionado, el de las fotos, pero el Pithecanthropus, muchos estudios lo han ubicado aproximadamente en 300.000 años, 300.000 años. Así que para atrás el hombre no tuvo absolutamente nada que ver con los múltiples cambios climáticos que se dieron en el planeta. La próxima. Bueno, esto lo pongo porque creo que es pertinente. Fíjense bien, la Tierra como era hace 225 millones de años y la Tierra como es ahora, el gran continente de la Pangea. Después, hace 120 millones, Gondwana, 65 millones empiezan a separarse más hasta que llegamos a la actual. Estamos hablando de solamente 225 millones de años en 4.500 millones de años. A la derecha tenemos un registro, ¿cómo se llama? Artísticamente, pues, para ver cómo era la Pangea Gondwana hasta llegar al presente. Usted se imagina, ustedes vieron en la charla anterior del profesor Sergio Foguín, que hay factores, hay elementos del clima. Entre los factores modificadores está la distribución de aguas,
y tierras. Entonces no sería lo mismo, ¿verdad? Los climas durante la Pangea, durante el Gondwana, durante esos supercontinentes a lo que sería actualmente, porque la distribución de aguas y tierras hacen que eso cambie el clima sobre la Tierra. Y estamos hablando nada más de hace 225 millones de años la próxima. Bueno, pero ¿cuántos supercontinentes han habido? La gente habla solamente de la Pangea, pero no, señor, han habido muchos supercontinentes, eso lo he estudiado la geología. No lo voy a nombrar, pero lo dejo allí para que el profesor, guía de los equipos de discusión puedan ver que son muchísimas. El primer supercontinente se formó hace como más de 3.600 millones de años. Y la Pangea, la que conocemos y la que se habla más, fueron hace apenas 300 millones de años. Muchos supercontinentes, mucha distribución, mucho movimiento, mucha reorganización y obviamente muchos cambios de clima. La próxima. Bueno, consecuencias paleoambientales de esos supercontinentes. Simplemente pongo un texto para los profesores, pero pongo dos figuras, una durante el tiempo de la Pangea y uno la actual. Como podrán ver, la distribución de aguas, de océanos, mares y continentes es muy diferente, y eso necesariamente se tradujo en cambios climáticos importantes sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Por lo menos en la parte baja de la derecha pueden ver, ¿verdad? El supercontinente, pues los climas eran muy continentales, muy fríos, muy áridos, porque estaban en la parte central, porque estaban lejos del elemento regulador, termorregulador, que son los océanos, y así sucesivamente. Fueron cambiando los climas con el cambio de la configuración de la Tierra. La próxima, por favor. Bien. Ahora vamos a entrar un poco, ¿verdad?, en lo que se me pide, que son las glaciaciones. Y quiero citar una cita de Polak, creo que es un serbio, que me gusta mucho. El mejor termómetro de la naturaleza, quizás su más sensible e inequívoco indicador, es el hielo. Este no hace preguntas, no presenta argumentos, no lee periódicos, no escucha debates, no está cargado de ideología y no tiene partido político al cambiar de sólido a líquido. Solo se derrite. Y después vamos a hablar un poco de los hielos en Venezuela. La próxima, por favor. Las glaciaciones del planeta Tierra. Cuando hablamos, los profesores, por lo general, cuando hablan de las glaciaciones, siempre nos referimos a la glaciación actual, la del Cuaternario, la cual comenzó hace aproximadamente 2.580.000 años. Es el periodo que se tiene para el Cuaternario. Si recuerdan un poco sus clases del pasado, de su formación académica, nosotros, ustedes, los más antiguos, se habla del Cuaternario del último millón del año, pero eso realmente ha cambiado y se considera el Cuaternario los últimos 2.500.000 años, eso medido con isótopos, con cronología absoluta, no me gusta hablar de absoluta, radiométrica, ¿verdad?, porque no hay nada absoluto. Y la mayor parte de esa glaciación se vinieron retirando hace aproximadamente 11.700 años para entrar al interglacial actual, que es el Holoceno. Es decir, que todavía estamos en la última glaciación, en el interglacial de la última glaciación. La próxima, por favor. Bien, ahora bien, por eso quería decirles, es que en la Tierra se han registrado otras glaciaciones que generalmente no se comentan, ¿verdad? Por ejemplo, hace 2.400 millones de años hubo una glaciación que se conoce como la glaciación huroniana, y después hubo una glaciación espectacular que comenzó hace 720 millones, que se conoce como la glaciación criogénica. ¿Por qué criogénica? Porque el planeta prácticamente estuvo cubierto de hielo de polo a polo, con excepción un poco de no de hielo, probablemente a la altura del Ecuador. ¿Te imaginas? Y esto duró muchísimos años.
el planeta cubierto totalmente de hielo hace 720 millones de años, ¿verdad? Esta teoría la llaman como el planeta de la bola de nieve. Esa es la traducción, sería esa, ¿no? Después viene la glaciación andina sahariana, que ocurre durante el Paleozoico, ¿verdad? Cuando dice andina sahariana, no es que los Andes y el Sahara estaban donde están actualmente, sino que estaban a latitudes más polares. Lo que pasa por el desplazamiento de las placas tectónicas, ahora se consiguen a latitudes subtropicales, tropicales. Y verdad, después viene la penúltima glaciación, que es la Carot, que ocurre entre 350 y 250 millones de años durante el Paleozoico tardío. Acuérdense de las eras geológicas, ¿no? Cámbrico, precámbrico, Paleozoico, entre el Devónico y el Pérmico. Bueno, eso es para que tengan una idea cómo ha ido cambiando el clima de la Tierra a lo largo de su historia geológica. No es nada espectacular que los climas cambien. Los climas dependen de forzamientos naturales. Y actualmente hay un forzamiento natural que es el antropogénico. La próxima, por favor. Es un problema de escala. Esto es lo importante. Pues la gente se asusta, no, el nivel del mar va a subir y va a tapar mi casa, ¿no? Eso se lo debemos a muchos youtubers, ¿no? Cuando se ve las placas tectónicas en los youtubers, o qué sé yo, o en los tiktokers, se está abriendo el África, se está formando, o se va a formar un océano. Claro que se está abriendo, pero ¿cuántos millones de años necesitaremos para que el África se abra, no? Bien, vuelvo a la charla. Una de las cosas que he explicado más estos cambios climáticos a lo largo de la historia geológica son los llamados ciclos de Milankovitch, que tienen que ver, ¿verdad?, con los ciclos de la Tierra alrededor del Sol, que es nuestra fuente de energía. Y estos ciclos se han estudiado y se han mejorado muchísimo. Ahora simplemente pongo por cuestiones de tiempo, no podemos entrar en los ciclos de Milankovitch, pero tienen que ver con tres cambios fundamentales en la órbita de la Tierra, uno que se llama la excentricidad, que ocurre aproximadamente en ciclos de 100.000 años y 413.000 años. El ciclo de la persección, es decir, de la inclinación del eje terrestre, que es muy importante para la distribución de la energía solar, todos los años esa inclinación del eje terrestre varía, y al variar, por supuesto, hay una distribución de la energía solar, y esos ciclos de la percepción me salté. La percepción tiene que ver con el bamboleo que tiene el eje de la Tierra, pero me refería más bien al movimiento de cambio retomo, tengo que hacer en orden, el movimiento de cambio del eje terrestre, que son entre 21.5 y 24.5, este es al que me refiero, corrijo, ¿verdad? Tienen una duración aproximadamente de 41.000 años. Ese cambio de inclinación del eje terrestre tiene mucho que ver con la distribución, por supuesto, de la energía de trópico a trópico. Eso lo vieron con el profesor Foggin, ¿verdad? Y después la percepción de los equinoccios, que es el último, que es el bamboleo. Imagínense como un trompo dando vueltas, que es la orientación, no la inclinación, sino la orientación que tiene ese eje de la Tierra, que tiene mucho que ver también con la distribución de la energía solar, y esos ciclos orbitales tienen duraciones aproximadamente entre 19.000 y 24.000 años. La próxima, por favor. Bueno, aquí hay una tomada de la web buscando realmente figuras sencillas. La excentricidad de la órbita terrestre alrededor del Sol. Algunas veces son más redondas, algunas veces son más elípticas, y esto tiene como consecuencia que la insolación varíe sobre el planeta. La oblicuidad, o sea, la inclinación del eje terrestre, 24, 25 a 22. Esto tiene mucho que ver con la distribución de energía solar.
Y la percepción de los equinoccios tiene que ver, ¿verdad?, con la orientación que tiene ese eje de la Tierra. ¿Ok? Entonces, esto fundamentalmente ha sido uno de los mecanismos que al principio no se creía mucho con esto, pero después de muchos estudios, después de muchísimos años, los científicos han concluido que estos ciclos orbitales de la Tierra, sí, aunado a otros procesos del cambio climático, tienen mucho que ver con los cambios climáticos que se han dado, ¿verdad?, sobre el planeta Tierra, como son las placas tectónicas, ¿verdad?, la distribución de aguas y mares, como son las grandes emisiones de los volcanes. Hay épocas durante la evolución de la Tierra que hay emisiones volcánicas en cadena que lanzan grandes cantidades de CO2 al aire y producen efectos invernaderos. Y así sucesivamente. La próxima, por favor. Bien. ¿Cuáles son los efectos de una era de tierra? De una era de hielo, perdón. La inestabilidad y el cambio climático. ¿Por qué? Se producen erosiones y sedimentaciones, se modifican las redes fluviales, se crean innumerables lagos, cambia el nivel del mar, cambian los paisajes vegetales, cambia la dinámica atmosférica y oceanográfica, los sistemas de presiones, es decir, los centros ciclónicos y anticiclónicos, que el profesor Sergio debe haberlo mencionado en su charla. Esto trae como consecuencia la intensidad de los vientos, inclusive la zona de los huracanes, los sistemas de corrientes marinas y además el aumento del albedo solar, porque hay mayor reflexión de hielo, porque hay mayor hielo sobre el planeta, tiende, ¿verdad?, a producir un enfriamiento global. La próxima, por favor. Glaciación del Cuaternario, vuelvo para atrás porque ahora sí nos vamos a enfocar en la glaciación del Cuaternario y nos vamos a olvidar de las otras porque es la que nos afecta más directamente. Comenzó hace, vuelvo y repito, 2.580 millones y continúa hasta hoy. Todavía estamos, ¿verdad?, en un periodo interglacial de la última glaciación, que no se nos olvide eso. Ok, la próxima. Bien, yo pongo esta fotografía, puede poner otra, pero esta es la que tenía a la mano aquí en mi oficina, para que vean, ¿verdad?, la última glaciación. La última glaciación tiene aproximadamente 70.000, 100.000 años, que es la última glaciación conocida en el vocabulario europeo como la glaciación, una glaciación del Boom. En Norteamérica, la glaciación Wisconsin, pero bueno, eso es lo de menos, los nombres cambian, en muchas partes de Europa cambian, si vas a Alemania tienen otros nombres, si vas a la China y tiene otros nombres, pero bueno, lo importante es saber, ¿verdad?, que durante esa última glaciación hubo un máximo glacial, y ese máximo glacial no fue precisamente cuando empieza la glaciación, sino que ocurre aproximadamente hace 21.000 años, 21.000, 18.000 años. Y ustedes pueden ver, ¿verdad?, en la figura izquierda superior, cómo cubrían los hielos toda Canadá y todo el norte de los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Y ustedes van a ver después que después de hace 16.500 años empieza a rebajar el hielo. Hace 13.500 años ya se separa el hielo entre no tengo un apuntador, entre lo que sería la costa, el ramal orográfico de la costa occidental de los Estados Unidos, y hay un corredor por allí, y después hace 11.500 años empieza a retirarse el hielo. 8.400 años ya estamos en el Holoceno, acuérdense, periodo interglacial, solo quedaba parte lo pueden ver en la izquierda, la última figura, solamente quedaba parte la Groenlandia, muy en boga ahorita, y parte de los Estados Unidos, y hace 5.700 años, esto es interesantísimo, solamente quedaba Groenlandia, 5.700 años. Es decir, casi 6.000 años atrás. ¿Por qué le digo esto? Porque voy ahora a la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón. Ahí tenemos Norteamérica cubierta de hielo,
y tenemos unas curvas de nivel. En este caso, este nivel no es sobre orografía, sobre montaña, sino es sobre hielo. Y fíjense bien que la curva de nivel de 3000, ¿verdad? Desde 0 hasta 3000. Y en el centro faltaría una curva que se aproxima a los 4000. ¿Qué significa eso? El espesor del hielo. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental, nos montamos en una lancha, nos ponemos frente a La Guaira, frente al litoral, bien lejito, y vamos a ver el pico de Iguatá, 2700 metros. Es decir, que había una capa de hielo superior a la altura del pico de Iguatá, que tiene aproximadamente 2700 metros, si mal no recuerdo. Entonces, imagínense todavía una capa de hielo de casi 4000 metros de altura. ¿Qué significa eso? ¿De dónde vino el agua? ¿De dónde vino el agua que se acumuló para producir esos hielos? Vino del océano, de la evaporación de los océanos. Si yo tengo, esto es nada más en Norteamérica, pero me falta Europa, me falta Asia. Imagínense toda la cantidad de agua, cómo cambió el ciclo hidrológico, que se depositó sobre los continentes. En consecuencia, si esa agua sale de los océanos, el nivel del mar tuvo que descender. La próxima, por favor. Bueno, esto es para que vean en la actualidad, periodo interglacial del Holoceno, de la última glaciación. Estamos todavía en un periodo interglacial de última glaciación. Solo nos quedan los hielos de la Antártida y los hielos de Groenlandia. Y, por supuesto, pequeños hielos en las altas montañas, hielo en el Ártico también, pero estos son fundamentales, las dos fuentes mayores de hielo remanentes de la última glaciación o de las glaciaciones del Cuaternario. Y en ellas se han dedicado los últimos científicos para estudiar los cambios climáticos que afectan a la Tierra. La próxima, por favor. Bien, entonces, la cronología del periodo cuaternario, para poder entender esto, cómo cambiaron, lo que decía Braille, bueno, tenemos que conocer, ¿verdad?, cuáles fueron los cambios que pasaron. Entonces, en estos últimos 2.558.000 años, que es exactamente lo que da la estratigrafía internacional para el periodo cuaternario, se han hecho muchos intentos de cronología del cuaternario, ¿verdad? Esos intentos comenzaron con dataciones relativas. La mayoría de los profesores de vieja graduación se acordarán que nosotros hablábamos de 4 glaciaciones, 4 periodos interglaciales, ¿verdad? Se utilizaban dataciones relativas como niveles de terraza, ¿verdad? Para los niveles de terraza se formaban en los periodos interglaciales. Todo eso es cuento chino. Y todo eso cambió, aunque algunos todavía siguen hablando de eso. En el año 1997 nosotros acabamos con ese cuento en Venezuela con una publicación que se llamó Datación del Cuaternario en Venezuela, aspectos metodológicos y pedagógicos, porque hasta esa época se seguían hablando de las 4 glaciaciones y los 4 periodos interglaciales. No, ahora se utilizan en los estudios isotópicos de la relación oxígeno 18, oxígeno 16, porque esos estudios registran la composición química del agua del mar. Los caparazones formados en época fría son más pobres en oxígeno 16 que aquellos formados en periodo cálido. A la próxima, por favor, tengo que apurarme. Claro, entonces esto tiene toda una historia que no la voy a explicar, la dejo allí para que los profesores puedan buscar más referencias. Esto es mucho más complejo. Cómo se llegaron a estos estudios isotópicos marinos, ¿verdad? Se hicieron fundamentalmente en estudios tomados del mar, en foraminíferos bentónicos y planctónicos, buscando la relación oxígeno 16, oxígeno 18. Recuérdense que todo el agua que se deposita sobre los casquetes polares, sobre los hielos, sobre las glaciaciones, vienen del mar, y entonces el oxígeno 16 es un isótopo uno de los 3 isótopos de oxígeno, el más liviano. Entonces, claro, los hielos se enriquecían con el oxígeno 16, mientras que las aguas marinas quedaban más cargadas de oxígeno 18. Entonces esa relación estudiada en los foraminíferos
en las caparazones calcáreas fueron finíferos, permitieron a todos estos investigadores hacer un paleotermómetro, ¿verdad? Pero este paleotermómetro necesariamente se fue, ¿cómo se llama? Mejorando y mejorando y mejorando con las investigaciones hasta llegar la próxima a los estadios isotópicos marinos. Le pusieron, o sea, primero se llamaba estadio isotópico de oxígeno, y después fue cambiando finalmente hasta estadios isotópicos marinos, MIS por sus siglas en inglés, Marine Isotopic Stage, y son muchísimos. Ya, yo pongo una serie van a ver a la izquierda una serie de conceptos que son necesarios para los profesores revisar. La próxima, no tengo tiempo para explicar eso. Ahí lo pongo, ¿verdad? Son 34 conceptos que deben entender, porque en ellos esos conceptos se utilizan para explicar esas variaciones de temperatura que se registran en el estadio isotópico marino para los últimos 5 millones de años. La próxima. Bueno, aquí está, ¿verdad?, los estadios isotópicos marinos completos. ¿Qué es lo que quiero visualizar o conceptualizar en eso? Es que, como ustedes pueden ver, que eso que parece como un electrocardiograma para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, significan periodos de calentamiento y periodos de enfriamiento. Y como podemos ver, periodos de calentamiento y periodos de enfriamiento durante los 2.5 millones de años son múltiples. Y si ven bien la fotografía, pueden ver que inclusive cuando la temperatura va ascendiendo también parece que subiera y bajara, subiera y bajara. Y cuando la temperatura baja, parece que subiera y bajara. Porque no fueron homogéneos. Cada uno de esos piquitos dentro de los picos mayores significan cambios de temperatura y precipitación, cambios de clima. Por eso es que hay que entender primero bien cuáles fueron los mecanismos que hicieron cambiar los climas sobre la Tierra para poder especular con base. Es muy fácil decir, yo he visto aquí muchos expertos, según el escenario tal, va a pasar esto, según si esto sucede el otro escenario, va a pasar eso. Y eso no es así. Hay que tener datos, y vuelvo y repito nuevamente, la red meteorológica nacional tiene que estar funcionando plenamente. La próxima. Bien, aquí pongo simplemente un ejemplo con esto, es para que vean, por ejemplo, ¿verdad? A la izquierda, donde dice interglacial actual del Holoceno, vean cómo la temperatura, la relación de los isótopos de oxígeno y oxígeno 18 cambió hacia arriba, y después tenemos los MIS, porque los MIS son muchísimos, los estadios isotópicos son muchísimos. Usted ven donde dice última glaciación, tiene un 2, eso es el MIS 2, ¿verdad? Y donde dice interglacial actual del Holoceno hay un 1, porque estamos en el MIS 1, y así sucesivamente. Cada estadio isotópico tiene su nombre y tiene sus características climáticas. Ahí les dejo una información para los profesores, porque tengo que ir muy rápido. La próxima. Bien, aquí tiene también una gráfica donde se ponen o se ejemplifican estadios isotópicos marinos de interglacial e interglacial, y en la parte de arriba pueden ver una cosa muy importante que tiene que ver con el nivel del mar, ¿no? Y fíjense que actualmente, bueno, ahí aparece 0, pero si usted se va al último máximo glacial y proyecta hacia arriba, dice menos 120. ¿Qué quiere decir menos 120? Bueno, que el nivel del mar estaba 120 metros más bajo que la actualidad. Imagínense ustedes. Y eso se registra a nivel global. Y si hacen una proyección allí, no sé en cuántos años, dicen más 20. Claro, si la Antártida y Groenlandia, los hielos árticos de Groenlandia se derriten totalmente, pues subirá el nivel de más unos 20 metros. Y no nos impresionemos por esto. Durante el Cretáceo tardío, hace aproximadamente unos 70 millones, 100 millones de años, no había hielo sobre la Tierra, aparentemente. Pues nosotros sí hemos descubierto que ha habido hielos, sí existieron hielos en esa época.
trabajo sin publicar, en la Antártida. Sí, en esa época de vegetación tardía, imagínense, el nivel del mar ascendió enormemente, de tal manera que cubrieron parte de las tierras que actualmente son tierras emergidas. La próxima, por favor. Bueno, los núcleos de hielo polares son muchísimos. Yo no puedo hablar ahorita de los núcleos polares, pero sí quiero que vean, ¿verdad? Que estos comenzaron en el 70 y todavía continúan ahorita los núcleos de hielo polares. ¿Por qué los núcleos de hielo polares? Porque el hielo, en la acumulación del hielo, se conservan burbujas de aire, ¿verdad? Y la burbuja de aire estudiada, ¿verdad? Con datos químicos, ¿verdad? De alta resolución, pueden determinar la composición química de la atmósfera y la composición química del agua durante esos tiempos. Y ahí, ¿verdad? También pueden ver la relación isotópica oxígeno 16, oxígeno 18. Esto es increíble. Hay nucleotecas en los Estados Unidos, en Europa, en Rusia, porque estos países de grandes potencias son los que han llevado a cabo estos núcleos de hielo, fundamentalmente en Groenlandia y en la Antártida, pero también lo han hecho en los hielos polares. Lonnie Thompson, perdón, en los hielos, quise decir, en los hielos tropicales o subtropicales, como en los Andes, como en la China, han obtenido núcleos de hielo fundamentalmente para la última época de la glaciación del Cuaternario. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, esto simplemente para que vean y lean un poco, porque hay mucha información en la web sobre el proyecto Ética, proyecto europeo, ¿verdad? Que han registrado, bueno, y los otros proyectos también, pues ahorita actualmente han registrado para las características inclusive de la base. Un trabajo reciente, en 1924, se agarró la base donde este hielo reposaba. Hicieron estudios, bueno, que permitieron datar no la composición, sino qué organismos vivían en esa época. Es decir, que todo esto se guarda. Como le digo, hay nucleoteca. Aquí todo se guarda, aquí no se pierde nada. No, por ejemplo, aquí donde yo trabajo, tengo información de 100 años o más de sedimentos glaciales. La próxima, por favor. La próxima. Bien, esto simple y llanamente para los profesores, vean un poco, no tengo tiempo de explicar eso, y vean que son plataformas de perforación, no que el tipo fue ahí con una maquinita y tomó un núcleo de hielo. Cuando tú hablas del núcleo de hielo, de casi 3 kilómetros de profundidad, de 2 kilómetros, de 800 metros, bueno, eso son alta tecnología. La próxima, por favor. Próxima. Núcleo de sedimento de la fosa de Cariaco. Así como se estudian los sedimentos en los hielos, porque la acumulación también se estudia en fosas marinas. Y parece mentira, nosotros frente a la costa venezolana tenemos la fosa de Cariaco, una fosa anóxica que permite registrar, ¿verdad? O acumular, ¿verdad? Un gran récord sedimentario de todos los sedimentos a lo largo de las últimas, del periodo cuaternario. Hasta ahorita, bueno, han ido hasta el 1006, ¿ok? Pero también, y han determinado pues las variaciones a través del estudio de los sedimentos, a través del estudio de la productividad marina registrada en esa acumulación, y también a través de estudios de la variación de oxígeno 16, oxígeno 18, toda la variabilidad climática desde el MIS 6 hasta la actualidad, incluyendo actualmente el MIS 2 y el MIS 1, porque se han registrado, ¿verdad?, en esos sedimentos, ¿verdad?, datos del último máximo glaciar, del Younger Dryas. Por eso le decía que los conceptos tienen que estudiarlos, del Bolin Alerón, no puedo explicar eso ahora, del Holoceno, y del Holoceno incluyendo el último milenio, la anomalía climática medieval y de la pequeña edad de hielo. La próxima, por favor.
Bueno, vamos a pasar la próxima porque se me acaba el tiempo. La próxima. Bien, para entrar directamente en paisajes y clima del planeta durante la última edad de hielo, porque acuérdense que me voy aproximando a lo actual, pero siempre voy haciendo hincapié en cómo el clima ha ido cambiando a lo largo de la historia geológica. Y mientras más nos acercamos a la actualidad, pues vamos entendiendo mejor estos cambios, lo cual es necesario para poder predecir qué clima de cambio viene. ¿Ok? Entonces, el planeta durante la recesión del cuaternario alternó periodos fríos y secos con húmedos y cálidos. Ya lo vieron en los estadios isotópicos marinos, ¿verdad? Frío, caliente, pero entre el frío y caliente habían fluctuaciones frías y calientes. Sí, porque gran parte del agua dulce estaba retenida en el hielo continental, lo que reducía el ciclo hidrológico y en consecuencia precipitaciones menores, aproximadamente a la mitad de las actuales, siendo las temperaturas medio globales unos 6 grados más bajos que lo actual, lo cual acentuó la aridez y los paisajes semidesérticos. Cuando uno dice la temperatura media anual global de unos 6 grados más bajo, pareciera que no fuera nada, pero 6 grados significa muchísimo, muchísimo. Fíjese que ahorita se habla de una variabilidad de 2 grados para finales del siglo. 6 grados es muchísimo. Si no quieren creerme, hagan la prueba, agarren ustedes, yo no lo voy a hacer, hagan un ejercicio con el gradiente alto térmico, ¿verdad? El gradiente alto térmico, cómo varía la temperatura con la elevación, y verán, quiten 6 grados y verán cuando lleguen a Mucubají qué temperatura tienen. La próxima, por favor. El último máximo glacial, claves y evidencia. El último máximo glacial. Expansión de los glaciares, efectos estáticos, reconfiguración de los paisajes, transformación total de las líneas de costa y la cobertura vegetal. Esto lo digo para poder entrar con el registro de Venezuela los últimos 20 minutos que me quedan. Registro en Venezuela. Hay estudios locales, investigaciones de geología y geocronología confirman que Venezuela experimentó estos cambios en sintonía con el resto del mundo. Ojo, en Venezuela hay bastantes estudios, creo que muy poco estudiados. No sé por qué, recientemente, hace unos 6 años vino un muchacho de una universidad que no voy a nombrar cuál, buscando información, y yo le di, le di como 30 o más, no me acuerdo ahorita, referencias biográficas. Me dijo, profesor, yo no conocía esto. Bueno, esa es la desinformación que tenemos, ¿verdad? Entonces, hay una evolución paleoclimática, hay una evidencia de una transición crítica de condiciones frías y secas hacia los climas cálidos y húmedos actuales. Eso se registra a nivel global y también se registra en Venezuela. La próxima, por favor. Bien, en Venezuela, si queremos hacer una síntesis paleoclimática de la última glaciación, esa historia debe resumirse en considerando 4 escenarios, 4 escalas. Acuérdense que yo siempre hablo de escala. No podemos pretender meter el cambio climático en la escala de una generación o de 2 generaciones. Es imposible. ¿Cuáles son esas 4 escalas? La última glaciación, de 70 a 100 mil años, el último máximo glacial de esa glaciación, que ocurre 22, 18 mil años. De allí hasta el comienzo del Holoceno, 11.000 y pico de años, y después el último milenio. Si nosotros llegamos a eso a Venezuela, vamos a ver considerables cambios en el paisaje, en los paleoambientes, que son consecuencias directas de esos cambios climáticos. La próxima, por favor. Bien, aquí nuestro querido país, aquí tenemos, ¿verdad?, a la izquierda los Andes, a la derecha todo nuestro territorio, falta la Guayana Esequiba. Y bueno, pueden ver que cambió durante esa última glaciación, los cambios del paleoambiente están registrados en el paisaje. ¿Ok? Vamos a empezar con los Andes. Bueno, ustedes pueden ver allí la orografía andina, y vamos
La próxima diapositiva. La próxima. Bueno, eso queda registrado. Como usted sube de Santo Domingo hacia la laguna de Mucubaí, la que tenemos en la fotografía de la derecha, ahí tienen, ¿verdad? La gente pasa por ahí mucho, la mayoría ni siquiera sabe, se toman su foto y corren a la laguna de Mucubaí, y muy pocos, a menos que hayan tenido un buen profesor en ciencia de la Tierra, que le haya explicado estos procesos porque lo estudiaron en sus cursos de ciencias de la Tierra, en su curso de pedagogía y biología cuaternario, en el pedagógico, o los que vienen de otras universidades igualmente, pasan por ahí y se dan cuenta ese maravilloso paisaje glacial de lo que fueron glaciales de valle y dejaron sus acumulaciones. Esas lenguas son sedimentos glaciales. La próxima. Bien, ahí tienen, en otra parte, no son tan espectaculares. La de abajo de la izquierda sí es grande, la de abajo de la izquierda es una morrena glacial que viene del el pico del León, ¿verdad? Ya y en la vía hacia los nevados. Y la otra, las otras de arriba y de abajo, son glaciaciones, son evidencia de cimientos glaciales de menos potencia, ¿no? Porque están en altitudes menores, 3600, un poquito menos, ahí fueron capas de hielo, pero dejaron sus efectos. Estas son las dos diapositivas, la de arriba y la de la derecha, que son muy poco estudiadas. El pedagógico las ha estudiado bastante bien en el páramo de Sendé, en el límite del estado Lara con el estado Trujillo, donde también hay evidencias glaciales, no solamente en Mérida y Táchira. La próxima. Bueno, la próxima, esto es ya en el páramo de Sendé, la próxima. Bien, ¿desde cuándo se utilizan los estadios isotópicos marinos en Venezuela? Desde hace muy poco tiempo. La primera fue en el 2001. ¿Ah? Aquí están las variaciones de la temperatura metidos en la curva de Groenlandia, y están, ¿verdad?, puestos eventos que se corresponden exactamente con esas variaciones de temperatura en los estados isotópicos marinos. Para ser corto, realmente pongo este que está aquí, el Pedregal, el estadial del Pedregal. ¿Por qué? Porque en un evento frío hubo una subida de temperatura y eso se reflejó en sedimentos de turbas que se dataron y dieron aproximadamente 50.000 años. Este es un trabajo posterior, en el 2005 también podamos ver lo mismo, y con las relaciones de isótopos de oxígeno 16 oxígeno 18 pudimos meter estos datos en la curva de Groenlandia, ¿no? Eso para el que quiera a profundizar con esto, está en la referencia. La próxima, por favor. Bueno, entonces vamos a llegar al Holoceno. Ya nos estamos acercando a los últimos 11.000, 12.000 años. Fíjense la variabilidad tremenda que hay del Holoceno. Vamos a empezar aquí con 12.000 años. Frío, cálido, frío, frío, cálido, cálido, frío, cálido, frío, más frío, cálido, relativo, frío, relativo, cálido, hasta llegar al calentamiento actual. Pero fíjense bien, en ese último milenio, estamos hablando de aquí para arriba, más o menos, dentro del Holoceno, el último milenio, hemos tenido el periodo cálido medieval, que así es que se llama. No se llama periodo cálido medieval, se llama anomalía climática medieval, que ocurre durante el medievo de 700 años. Fue un periodo cálido. Acuérdense que en esa época los vikingos navegaron hasta Groenlandia y de Groenlandia hasta las costas orientales de los Estados Unidos. Eso está establecido. ¿Por qué? Porque había más posibilidad de viajar. Y después tenemos, ¿verdad?, la pequeña edad de hielo entre 1300 y 1750. Frío, más frío, frío. ¿Se registra en Venezuela? Claro que se registra también. Hasta llegar, ¿verdad?, a partir de 1800 hasta el presente ha habido una tendencia hacia el calentamiento,
Es decir, que esto no es nuevo, el calentamiento global, sí, las acciones antropogénicas, sí, es verdad, pero se han sobreimpuesto, superimpuesto, como dice Braille, al proceso natural. La próxima, rápidamente, la próxima. Ya, les pongo esta foto porque ya vamos a quedarnos prácticamente en lo último. Esta fotografía, Bolívar en el Paso de los Andes. Esto es en la campaña Admirable, 1813, eso creo que fue entre el 11 y el 12 de junio, en el paso de la campaña Admirable, en su paso hacia Trujillo, atraviesa el Pico del Águila. Es mentira, es una ilusión del pintor, creo que es Micheleno Tito Sala, no me acuerdo ahorita, que pinta este cuadro. También pasó el páramo de Pilbas con la liberación de la Nueva Granada. También hay cuadros. Nieve pasando los Andes. Había nieve. Claro, usted me dirá, bueno, pero fue en junio que hay nieve. Es el periodo de mayor precipitación en los Andes, en el Pico del Águila, uno va y puede conseguir nieve, ¿no es cierto? Hay una nevada. Sí, pero en esa época la nieve, no había glaciares a esa altitud, por supuesto, 4.000 metros. Los glaciares estaban más o menos 4.700, 4.600 más o menos. Durante la pequeña edad de hielo, acuérdense que estamos hablando ya al final, el umbral de la pequeña edad de hielo, pero la nieve se mantenía durante todo el año. ¿Y qué tiene que ver la otra fotografía de PAE? Esto tiene que ver con las queseras del medio. La hazaña de atravesar el Arauca y el Guaybancarajo, que grita PAE, porque eso es lo que dijo, no dijo Guaybancarajo, dijo Guaybancarajo. El río Arauca era muchísimo más caudaloso que en la actualidad. ¿Por qué? Porque se hemos determinado que en la pequeña edad de hielo, en los Andes venezolanos, a través de estudios, sedimentos de lagunas glaciales, la pequeña edad de hielo fue, en los Andes, fue más lluviosa, es decir, de mayor precipitación, en este caso precipitación nival, y en consecuencia el derretimiento de esa nieve trajo como consecuencia el aumento de caudal en aguas abajo, por supuesto, ¿no? Entonces por eso quería representar esto nunca nadie habla de esto, ¿no? Es una evidencia del cambio climático durante la pequeña edad de hielo, aunque sea al final de la pequeña edad de hielo o ya en el umbral cuando se acaba la pequeña edad de hielo. La próxima, por favor. Próxima. Ya. Entonces vamos a ir un poquito más cerca, 1864, 1874. Estos son los registros pictóricos de Guerin, también hay de Berman, pero no las conseguí. Y aquí tienen, ¿verdad? Mérida a la derecha, arriba a la derecha tienen Mérida, la Sierra Nevada de Mérida, ¿cómo era? Si tuviésemos también una fotografía, que la hay, no la tengo ahorita, una pintura, en vez de ver hacia el sur, veríamos hacia el norte, tendríamos la Sierra de la Culata también cubierta de nieve. Y eso no es nada. La de abajo, en la parte derecha, tienen la Sierra Nevada de Mérida. Pero en la parte izquierda es la serranía de Santo Domingo. Por eso los españoles, los conquistadores, cuando llegaron y fundaron Mérida, Juan Rodríguez Suárez, el 9 de octubre de 1558, llamaron a la cordillera de Santo Domingo la Sierra Nevada de Santo Domingo. 1599, plena edad de la pequeña edad de hielo. ¿Ok? Y la que está a la izquierda, la más grande, pues es el retrato de los glaciares del Pico Bolívar. ¿Qué quiero decir yo ejemplificar con esta fotografía, queridos profesores que me están oyendo? Que el cambio climático, el retroceso de los hielos, no empezó ahorita. Que el retiro del glaciar del Humboldt, eso ha venido ocurriendo desde hace ya siglos, que los hielos han subido y han descendido, que durante la época, el periodo cálido medieval, los hielos fueron desapareciendo con temperaturas tan calientes
quizás un poquito menos calientes que las actuales, y que después volvieron a descender los hielos. Entonces no hay que alarmarse por eso, porque a veces se crean hasta proyectos irrisorios que no tienen ningún sentido, de cubrir el glaciar Humboldt para protegerlo del cambio climático con geotextiles. No, el glaciar Humboldt tiene que desaparecer. En efecto, ya no debe quedar nada. Yo tengo fotografía actualizada, no estoy autorizado para ponerla. ¿Ok? Y el glaciar Humboldt es una anomalía climática está protegido por un abrigo topográfico, porque si el glaciar Humboldt hubiese quedado en la vertiente oriental de los Andes, hubiese desaparecido hace tiempo atrás. Pero tiene un abrigo topográfico que le ha permitido mantenerse. ¿Ok? La próxima. Bueno, aquí hay una fotografía de 1937, pueden ver, ¿verdad?, en la izquierda, cómo el glaciar de Humboldt con Pla cubría mucho más. Una fotografía del 2009, la próxima. Bueno, aquí tenemos una fotografía a la izquierda, donde prácticamente el hielo ha desaparecido. En la parte media, ustedes pueden ver, está cubierto por el hielo. En 1910 había hielo hasta allí aproximadamente. Hay un trabajo muy interesante con una reconstrucción con fotografía aérea de un trabajo de Nerio Ramírez, y donde trabaja, por supuesto, Daniel Jambi, un ecólogo muy importante en Venezuela que se ha encargado de documentar estas cosas. La próxima, por favor. Próxima. Esto es, bueno, el glaciar que bajaba por el Mont Blanc, totalmente desaparecido. La próxima. Otra fotografía para la desaparición del Pico Humboldt. La próxima. Bueno, ¿qué quiero para terminar? El nivel del mar durante el último máximo glacial, ¿verdad? Consecuencia de la acumulación de precipitación viva y formación de los glaciares sobre el continente, el nivel del mar descendió. Y está estipulado que aproximadamente durante el último máximo glacial, un promedio de 120 metros por debajo del nivel actual. La próxima. En Venezuela se ha estudiado esto también. Y es muy importante comprender los cambios del nivel marino durante el Holoceno, porque esto nos permite estudiar y tener previsión sobre cómo manejar el contexto de las alzas del nivel marino que se predice como consecuencia del calentamiento global. La próxima. Bien, en Venezuela también pasó esto. Fíjense bien, esta es una idealización de las costas venezolanas durante el último máximo glacial. Ustedes pueden ver frente a las costas de Sucre que podíamos pasar caminando hasta Margarita, y en las costas de Paraguaná podíamos pasar caminando hasta Aruba, hasta Curazao. ¿Ok? Y en las costas de lo que es Higuerote, ¿verdad?, está muchísimo más hacia el norte. Entonces esto también fue variando a partir del último máximo glacial. A medida que los hielos se derritieron, los hielos fueron inundando. Y en la fotografía de la derecha lo pongo para ilustrar que en la parte central, donde están las flechas, en esos climas áridos, fríos, lluviosos, húmedos que se dieron a lo largo del Holoceno, hay registro de lo que pasó allí. La próxima, por favor. Próxima. Bien, esto es muy rápido, ¿verdad? Esto sería, ¿cómo sería la costa de la región del Barlovento hace 6.000 años atrás? 6.000 años atrás, cuando se derriten los hielos, lo vieron en la fotografía, por eso les puse, recuerden bien, esta fotografía, que daba solo a la Antártida y Groenlandia. Subió el nivel del mar, y el mar ascendió aproximadamente unos 6 metros, de tal manera que teníamos el mar, perdóname mi oriental, llegaba, vean en la fotografía de los 6.000 años, hasta el Guapo, Tapipa, por ahí llegaba, porque esa sería la máxima transgresión del Holoceno que yo he definido en Venezuela como la transgresión de Barlovento. ¿Por qué utilizar los nombres foráneos?
Y después de 3.000 años atrás se obtiene precisamente, ¿verdad?, el nivel actual, pero había una gran laguna, la gran laguna de Barlovento, llamo yo, y después de 3.000 años para acá, con los procesos sedimentarios, llegamos a lo que tenemos actualmente ahorita, ¿verdad? Pero hubo una época en que lo que corresponde a Higuerote, San José, todos esos pueblos no existían, pues era mar. Actualmente estamos aquí y tenemos que la gran laguna que vemos en los en los 6.000 años, con la transgresión de Barlovento, con los problemas isostáticos ¿cómo se llama?, la regularización de la costa, pues la tenemos actualmente donde la tenemos, y tenemos Tacarigua, La Laguna, San José y Higuerote como pueblos costeros. La próxima, por favor. Bien, yo quiero decirle que estas cosas no son producto de la imaginación, sino que son producto de estudio. En esta foto tienen en el fondo la serranía del bachiller, la de la derecha, la serranía del bachiller, y toda esa planicie que ustedes ven allí fue mar. Hay evidencia, bueno, en la fotografía anterior no la detallé, donde iba la costa de la gran transgresión de Barlovento, del mal holocénico que inundó esto. Y esta fotografía, bueno, es con mi alumno del pedagógico para que ustedes vean que no estoy hablando como un TikToker o un YouTuber, sino estoy hablando con experiencias de campo, perforando. Hemos perforado en Venezuela en muchísimos sitios. Y quiero señalar un especial interés a la izquierda, la persona con la gorra del profesor Sergio Foguín, que ha sido uno de mis compañeros de vida en estas investigaciones, me ha acompañado siempre, como otros profesores que después voy a nombrar. La próxima, por favor. Ya, para finalizar, ya no lo fastidio más. En los llanos, también, ¿se acuerdan que yo le dije que habían eventos, cambiaron los climas, cambiaron las precipitaciones? Bueno, hay dataciones hechas por el profesor Orlando González, que también se ha dedicado parte de su vida a esto, hizo su tesis de doctorado en esto, hemos publicado juntos, y aquí tienen, fíjense bien, datación, la parte de abajo, dataciones en dunas, y la parte de arriba, dataciones en sedimentos aluviales. Y no tengo tiempo de explicarlo, pero dataciones con termoluminiscencia ópticamente estimulada. En español, luminiscencia ópticamente estimulada. Vean los datos: 10.000, 6.000, 14.000, ¿verdad? Para las dunas. 14.000, 12.500 años, 4.000 años, 10.000 años, 6.000 años. ¿Qué significa eso? Que los climas cambiaron, más húmedo o menos húmedo, más cálido o menos cálido. Obviamente, en los menos húmedos y más cálidos se produjeron acumulaciones eólicas que hemos estudiado, que el profesor Orlando tiene una alta experiencia con esto. Y la próxima, para terminar, por favor. Bueno, eso queda reflejado en el paisaje. Grandes acumulaciones eólicas de muchas edades, como vimos en el cuadro anterior, y bajo muchos paisajes. Esta, por ejemplo, bajo un paisaje de sabana, bajo un paisaje de sabana de pastizal. Esta sobre un paisaje, no es la mejor foto, pero tengo otra mejor, bajo un paisaje de selva, perdón, de vegetación semidecidua, de bosque semideciduo, más cercano hacia Calabozos, cuando cortaron la cobertura vegetal, eliminaron la cobertura vegetal para el proceso económico, quedó expuesto a acumulaciones eólicas. Y esta también pueden ver, aquí está Piero Feliciani, que en paz descanse, y mi persona, en acumulaciones con otra coloración, que significa mayor oxidación, mayor edad. También las hay en Camaguán. La próxima, por favor. Y esta un poco más al sur son los famosos médanos del Capanaparo. Los médanos del Capanaparo. Mucha gente se sorprende porque creen que los médanos son los médanos de Coro. Agarren el mapa de Venezuela y pongan el dedo sobre el istmo de los médanos y después hagan un círculo con su dedo alrededor de toda el área del Capanaparo para que vean la extensión
bueno, del Capanaparo hasta el Guárico, norte de Guárico, y bueno, y hasta Monsuate y Monaga, para que vean las extensiones de acumulaciones eólicas. Y estas espectaculares son de los médanos del Capanaparo. La próxima, por favor, ya termino. Algunas referencias, ahí les dejo referencias para los profesores que están interesados, que yo sé que habrán muchos, con muchas referencias. La próxima, estas, por ejemplo, son muy importantes, ¿verdad? Porque aquí se estudiaron sedimentos de lacustrino, y la próxima, por favor, la próxima. Y esta última es nuestra última publicación, relativamente reciente. Es del 2023, y con esto quiero concluir. Dice, variabilidad de los glaciares holocénicos en la época preindustrial en los Andes tropicales, como un contexto de la fuerza antropogénica en el retiro de los hielos. Concluyo con esto, diciéndole que hemos estudiado el retiro de los hielos, teóricamente y en la práctica con publicaciones en los Andes. Pero teóricamente, muchas de estas personas que están allí a través de todos los Andes, desde Colombia hasta Perú, hielos tropicales. Y hemos conseguido que durante el Holoceno sí hubo retrocesos de los hielos, pero esos retrocesos de los hielos variaban de un lugar a otro con la latitud, con la altitud. Variaron, sí, variaron, por supuesto, retrocedieron, pero no homogéneamente. Lo que especificamos en este trabajo es que durante lo que conocemos como el calentamiento global, este retroceso ha sido prácticamente homogéneo, lo cual implica que la fuerza antropogénica en el retiro actual de los glaciares tropicales de los Andes tiene gran importancia. Con esto concluyo. La próxima, por favor, dale, pásala por favor. Bueno, como le dije antes, esto es toda una vida de trabajo y todavía sigo en esto. La próxima, y esta la quiero poner muy especialmente para señalarle en la última foto a la derecha a este joven con la tumusa negra y el otro profesor. Pero este joven, cuando tienen la fotografía del lado, lo ven lleno de canas, ¿verdad? Lleno de canas. Ha dedicado también su vida junto con Foguín a acompañarme en todos estos trabajos. Porque quiero decir que estas cosas no se improvisan, sino que se estudian a lo largo del tiempo. Este es el profesor Orlando González. La próxima, por favor. Y bueno, yo espero que esta charla pueda haber generado algún interés para indagar y estudiar la historia climática de nuestro planeta y en especial de nuestro país. Muchas gracias por su amable atención. Estoy a la orden con alguna pregunta, alguna bibliografía para las personas que van a participar en la Olimpiada, Segunda Olimpiada Nacional de la Ciencia. Hasta luego. El aprendizaje no termina aquí. Te invitamos a seguir descubriendo cómo transformar nuestro entorno. Porque con la ciencia y la conciencia protegemos al planeta, y el futuro lo construimos todos.